¿Por qué es importante ser bautizado? Querido hermano y amigo, bienvenido. Este es su canal Viviendo en la Palabra. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El tema que compartiremos tiene que ver con el bautismo. ¿Qué tan importante es el bautismo en el plan de salvación? La obra de reconciliación de Cristo comenzó en la cruz, pero continúa hoy en la vida de los que lo aceptan. Jesús no murió solo para perdonar al hombre, sino para transformarlo en una nueva criatura. Para que esta experiencia sea una realidad, no es suficiente creer de manera superficial. La creencia debe trasladarse a los hechos. Santiago afirma que hasta los demonios creen y tiemblan. Y sin embargo, no por eso aman a Dios. Santiago 2:19. En este punto entra el bautismo. Al bautizarse, el creyente demuestra pública y prácticamente que acepta la muerte y la resurrección de Cristo en su favor. Se une a Jesús en una nueva humanidad instituida por Él. Es convertido en una nueva criatura. También se une a los otros cristianos en la iglesia simbolizada por el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús antes de iniciar su ministerio? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas 3:21. Jesús no necesitaba ser bautizado porque no había pecado. Juan 8:46, Hebreos 4:15. Pero antes de comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista. De este modo, dio inicio a su identificación pública con los pecadores a los que había venido a salvar. Jesús cargó sobre sí los pecados del mundo, según a los Corintios 5:21. Esta obra culminaría en la cruz. ¿Qué deberían hacer sus seguidores? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Juan 13:15. Un discípulo hace lo que su maestro le enseña por palabra y ejemplo. La nueva experiencia con Jesús se caracteriza por la identificación plena con su muerte y resurrección a través del santo bautismo. Con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. En el momento del bautismo, el pecador es sepultado en el agua y sale como una nueva criatura en una experiencia renovada. Romanos 6:4. ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Desde el punto de vista bíblico, creer y ser bautizados son la misma experiencia. Creer es el asentimiento intelectual y ser bautizado es la acción de fe. Cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos que todo lo que necesitaba hacer para ser salvo era creer, enseguida se bautizó con todos los suyos. Hechos 16:33. Los apóstoles enseñaron que el primer paso en la vida cristiana es el bautismo. Cuando la gente le preguntó a Pedro qué debería hacer para salvarse, él respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El bautismo está aquí nuevamente unido a la fe. En Samaria se dice que después de haber escuchado el anuncio de Felipe, hombres y mujeres creyeron en él y se bautizaron. Hechos 8:12. El eunuco, después de hablar con Felipe,
Llegó junto a un manantial y dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hechos 8, 36 al 38. Pedro bautizó a los de la casa de Cornelio, Hechos 10, 47 y 48. Y el propio Jesús dijo: «El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado». Marcos 16, 16. ¿Cuál es el resultado natural de creer en Cristo? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. El bautismo es a menudo el resultado natural de creer en Cristo a través de la fe en las grandes y preciosas promesas de Dios. El hombre llega a ser participante de la naturaleza divina. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y somos hijos de Dios, Romanos 8, 16 y Gálatas 4, 5. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27 y 28. ¿Por qué es necesario ser bautizado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 3. El bautismo es la declaración pública de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Esta declaración no es opcional, es parte de la aceptación de la salvación. Mateo 10, 32 y 33. Si el creyente no acepta el bautismo, la muerte de Cristo no tiene ningún beneficio para él. A través de este rito, el creyente es simbólicamente sepultado con Jesús para resucitar como Él resucitó. Jesús resucitó para la gloria del Padre. El creyente lo hace para vivir una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por lo que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Conocer únicamente la teoría del cristianismo no resulta muy eficaz. Es necesario experimentar el poder de la palabra de Dios, y eso consiste en apropiarse de lo que Jesús hizo por el pecador. El bautismo es un símbolo de morir al pecado y nacer a una nueva vida. ¿Qué paso precede al bautismo? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Antes de ser bautizado, el creyente necesita arrepentirse. Hechos 3:19. El arrepentimiento es el reconocimiento de que ha pecado y no puede hacer nada para salvarse, pero desea salir de esa condición. Por lo tanto, la gracia de Cristo es su única salida. Efesios 2:8. Pero antes de ser bautizado, el pecador ha de ser hecho un discípulo. Mateo 28:19. Para eso es necesario creer. Marcos 16:16. Todo esto sugiere que un bebé no puede ser bautizado por la simple razón que no puede arrepentirse, ni creer, ni ser transformado en un discípulo. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Mateo 3:16. El bautismo se celebra a través de la inmersión en el agua.
Así lo hizo Cristo y también sus discípulos. Mateo 3:9, Hechos 16:33. La palabra bautismo viene del griego baptizo, una forma intensiva de bapto, que significa literalmente sumergir o debajo de. Esta palabra expresa la idea de inmersión. Mateo 3:6, Marcos 1:9, Hechos 2:41. Si el bautismo no fuese por inmersión, no podría existir el sentido teológico de este como símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué hacer si no fuimos bautizados en el bautismo de Cristo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:3 al 5. En el capítulo 19 del libro de los Hechos encontramos la historia de algunos creyentes en Éfeso que habían sido bautizados sin el conocimiento completo de la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo se tomó el trabajo de enseñarles, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hizo el eunuco después de ser evangelizado? Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: «He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Él respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hechos 8:36 al 38. El eunuco no tardó en tomar la decisión del bautismo. Los primeros cristianos entendían que la persona recibe en el bautismo lo que Cristo realizó en el Calvario, en favor de los pecadores. Cuando el eunuco llegó a un lugar donde había agua, le dijo a Felipe que deseaba ser bautizado. La zambullida en el agua simboliza la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Salir del agua después del bautismo significa revestirse de Cristo. Gálatas 3:27. ¿Cuál es la pregunta que todos deberíamos responder un día? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Esta pregunta la hizo Ananías a Pablo después que el antiguo perseguidor de cristianos recuperara la visión. El que fuera Saulo de Tarso había tenido un encuentro de fe con Cristo en el camino a Damasco. Entonces recibió la orden de buscar a la iglesia y ponerse a disposición de los hermanos. Pero Pablo todavía no había sido bautizado. Por eso Ananías le pregunta: ¿por qué te detienes? El bautismo no es una experiencia que haya de ser postergada. Amigo querido, el bautismo es la experiencia más hermosa que todo cristiano sincero pueda experimentar. Es la aceptación de la muerte de Cristo y es nacer a una nueva vida. Pero aquí surge una pregunta: ¿salva el bautismo? ¿Se salvarán todos los que han sido bautizados? En alguna ocasión llegó un ministro a mi casa un poco disgustado. Me dijo: hermano, la hermana fulana de tal no quiere que el hijo se salve. ¿Por qué dice eso, ministro? Porque no quiere que se bautice. Le dije: hermano, ¿usted cree que todos los que se bautizan se salvan? ¿Usted cree que el bautismo salva? Mi hermano querido, si uno se bautiza, pero no confirma eso en el día a día, con el estudio de la palabra de Dios, con el congregarse,
con la oración, con la testificación, contándole a otros las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida, entonces seguramente ese bautismo no servirá de nada. ¿Por qué? Porque abandonaré la fe, porque dejaré aquello que acepté, pero que no alimenté. Es necesario que alimentemos nuestra experiencia con el Señor. Bautizarse es un paso, pero ahí comienza la lucha, ahí comienzan las batallas de la fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y no olvide, en esas batallas no estamos solos. Tenemos un Dios en los cielos. Paz de Cristo para ti.